Lo que pasó en la Vuelta 42 de Barcelona no fue un instinto de carrera, fue una decisión de sabotaje. Pierre Gasly acaba de cruzar una línea imperdonable contra Franco Colapinto, que tiene a todo el paddock y a la directiva de Alpine en un estado de shock absoluto. El francés intentó asfixiar a su propio compañero, llevándolo a la grava a 280 km por hora, y la telemetría oculta prueba que fue una emboscada totalmente premeditada. Para Argentina y para toda Latinoamérica, esto importa muchísimo, porque el establishment europeo está demostrando su desesperación por frenar a nuestra sangre. Hay algo gravísimo que la Fórmula 1 no quiere que sepas sobre esas 3 vueltas, y el silencio sepulcral de la escudería lo confirma. Lo que te voy a contar hoy no lo vas a encontrar en ningún otro canal, porque son los datos que nadie quiso publicar. Quédate hasta el final porque lo que viene después no lo esperas, y te aseguro que va a cambiar para siempre quién manda realmente en este equipo. La transmisión oficial mostró un simple desacato, pero lo que se rumorea en el paddock es muchísimo más oscuro, y la telemetría oculta algo que nadie quiso publicar. Hoy voy a revelarles los datos confidenciales que demuestran la maniobra exacta de Gasly, la traición a su propia escudería, y por qué los jefes de equipo rivales ahora respaldan incondicionalmente a Colapinto. Prepárense, porque lo que van a descubrir a continuación cambiará para siempre el destino del asiento líder de Alpine. Para entender la magnitud de esta explosión, tenemos que mirar cómo se fue cocinando esta olla a presión. No llegamos a este punto por un simple capricho de domingo. Pierre Gasly está transitando su último año de contrato con Alpine, cobrando unos $6 millones anuales, y siente el aliento en la nuca de un mercado de pilotos que no perdona a nadie. La urgencia por demostrar que sigue siendo el macho alfa de la estructura lo está empujando a cometer errores no forzados. Del otro lado del garaje, la historia es diametralmente opuesta. Franco Colapinto llegó a la escudería francesa como una apuesta a futuro, pero contra todo pronóstico de los europeos, está destrozando las métricas internas semana tras semana. El pibe no pide permiso, se sube al auto y responde con el cronómetro en la mano, dejando en evidencia las carencias de un compañero que supuestamente debía ser su mentor. El contraste de realidades es brutal y en el paddock se nota. Pero el verdadero detonante de esta guerra civil no ocurrió en la pista, sino en las reuniones de ingeniería a puertas cerradas. Hace unas semanas, Alpine introdujo un paquete de mejoras aerodinámicas críticas en el fondo plano del monoplaza. Lo que no se dijo en cámara fue que Gasly empezó a quejarse amargamente en privado, argumentando que el desarrollo técnico del equipo estaba empezando a favorecer un estilo de conducción que no era el suyo. ¿Pero qué estaba pasando realmente? Los ingenieros saben que los números no mienten. Las nuevas actualizaciones se adaptan a la perfección a la entrada rápida en curva y agresividad natural de Colapinto, permitiéndole exprimir el auto al máximo. Gasly, sintiéndose acorralado por el talento de un novato, vio esto como un complot interno. En lugar de adaptar su manejo, el francés empezó a ver fantasmas donde solo había eficiencia técnica. Me contás en los comentarios qué pensás de esto. ¿Traición o estrategia? A esta paranoia técnica, súmale el factor político, que en la Fórmula 1 siempre es determinante. La prensa francesa está asfixiando a Gasly, exigiéndole resultados inmediatos para que asuma de una vez por todas el liderazgo del proyecto nacional. Sin embargo, los inversores de peso y la cúpula directiva de Alpine miran los datos y ven en el argentino el verdadero futuro comercial y deportivo de la marca. Gasly sabe que está perdiendo el control de su propio feudo en tiempo real. Toda esta toxicidad acumulada empezó a desbordar metódicamente durante el fin de semana del Gran Premio de España en el circuito de Barcelona-Cataluña. Durante los entrenamientos libres del viernes, vimos a un Gasly exigiendo constantemente por radio el rebufo de Colapinto en las rectas principales. Franco cumplió su rol de escudero sin chistar, regalando succión aerodinámica para que el francés pudiera marcar tiempos decentes frente a su público y la feroz prensa europea. Pero la lealtad en este deporte es una moneda de cambio muy barata. El sábado, durante el momento más caliente de la Q3 en la clasificación, llegó el turno de que Gasly devolviera el favor. Casualmente, justo cuando Colapinto venía detrás buscando el rebufo vital, el francés abortó su vuelta de manera repentina. Dejó a Franco cortando el viento en soledad, costándole al argentino valiosas décimas que lo hundieron en la parrilla. En el paddock se rumorea que fue totalmente intencional. Llegamos así al domingo de carrera con un garaje partido al medio y un ambiente irrespirable. Colapinto sabía que tenía el ritmo, sabía que el auto respondía a sus manos y, sobre todo, sabía que su propio compañero de equipo estaba dispuesto a jugar sucio para hundirlo. La bomba estaba armada, el reloj corría y solo faltaba una chispa en la pista para que todo volara por los aires.
¿Quién iba a pensar que esa chispa llegaría con una orden directa del muro en la vuelta 42? La carrera llegó a su punto de ebullición cuando Colapinto, tras extender magistralmente su primer stint, montó neumáticos duros nuevos. El argentino volvió a la pista con una furia contenida y empezó a rodar casi medio segundo por vuelta más rápido que Gasly. En el muro de Alpine, los ingenieros miraban las pantallas sin poder creerlo. Los números eran absolutamente devastadores. La diferencia de ritmo era tan grosera que la intervención táctica del equipo resultaba inevitable y urgente. Llegamos a la fatídica vuelta 42. La tensión en el garaje cortaba el aire, mientras el ingeniero de pista de Gasly apretaba el botón de la radio. La orden de equipo fue seca, directa y sin lugar a interpretaciones. Pierre, Franco está en una estrategia diferente. Déjalo pasar en la curva 1. Todos los que estábamos escuchando las frecuencias internas contuvimos la respiración. En la Fórmula 1, una instrucción tan explícita no se discute, se acata por el bien de la escudería. Pero el francés tenía otros planes mucho más oscuros. La respuesta de Gasly por la radio abierta resonó como un latigazo en todo el paddock. Si quiere la posición, que se la gane. ¿Quién se atreve a desafiar así a toda una estructura oficial? El desafío público dejó paralizados a los directivos. No era simplemente un piloto defendiendo su territorio. Era la rebelión total de un líder acorralado que sentía cómo su imperio de cristal se estaba desmoronando frente a los ojos del mundo entero. Lo que vino después en la pista fue criminal. Lejos de facilitar la maniobra, Gasly llevó su defensa hasta el límite más sucio del reglamento. En la frenada más crítica, cerró la trayectoria de forma temeraria, obligando a Colapinto a morder la grava a más de 280 km por hora. El argentino tuvo que levantar el pie con unos reflejos sobrehumanos para evitar una colisión catastrófica que hubiera destrozado ambos monoplazas de Alpine contra las barreras de contención. Según fuentes del paddock y datos filtrados de la telemetría que no salieron en televisión, la actitud de Gasly no fue solo instinto. Durante esas 3 vueltas críticas, alteró su mapa de motor a una configuración de despliegue máximo de energía, exclusivamente en las zonas de DRS, arruinando su propia estrategia solo para frenar al argentino. Me contás en los comentarios qué pensás de esto. ¿Traición o estrategia? Porque los números internos muestran un sabotaje premeditado y escandaloso. Frente a semejante acto de insubordinación, todos esperábamos que el jefe de equipo de Alpine saliera a poner orden con mano de hierro tras la bandera a cuadros. Pero acá vino la sorpresa que descolocó a todos. Hubo un silencio institucional sepulcral. ¿Por qué nadie castigó este comportamiento destructivo? Esta alarmante falta de liderazgo interno dejó al descubierto que la directiva está fracturada, incapaz de controlar a un piloto que ha puesto su ego por encima de los puntos de la marca. Sin embargo, esta pasividad de Alpine generó un efecto rebote fascinante en el resto de los garajes. Otros directores de equipos rivales e ingenieros pesados alzaron la voz para respaldar a Franco. Vieron las cámaras a bordo y analizaron los datos que nosotros vimos. Sabían que Gasly había jugado muy sucio. En lugar de apoyar al veterano francés, los peces gordos del paddock empezaron a elogiar públicamente la increíble madurez del piloto latinoamericano para no hacer volar todo por los aires. El clima dentro de la escudería francesa se volvió tan insostenible que se produjo un hecho sin precedentes en la era moderna de la categoría. Se rumorea con mucha fuerza que, una vez terminada la carrera y con las puertas cerradas, varios mecánicos del lado del box de Gasly cruzaron sigilosamente al garaje del argentino. Fueron para pedirle disculpas en privado por la actitud antideportiva de su propio piloto. Cuando tu propio equipo técnico te da la espalda, sabes que estás acabado. Este conflicto escenifica el contraste más brutal del automovilismo actual. Por un lado, tenés al establishment europeo proteccionista, encarnado en un Gasly desesperado, que actúa desde el miedo a perder su asiento y su estatus. El francés gasta su valiosa energía cerrando puertas, jugando a la política barata y destruyendo sus propios neumáticos en defensas estériles. Está aterrado porque sabe que los directivos ya no lo ven como el salvador, y su contrato millonario pende de un hilo finísimo. Del otro lado, Franco Colapinto representa el talento puro y la sangre fría que no pide permiso para brillar. Mientras su compañero intenta hundirlo, el argentino se mantiene estoico, enfocado, y responde únicamente bajando los tiempos en el cronómetro. La Fórmula 1 es cruel, y no perdona los actos de desesperación. Quien intentó arruinar la carrera de su propio compañero por terror a ser eclipsado, terminó sepultando su propia reputación ante los ojos de un paddock que ya ha dictado su sentencia. Pero aquí es donde la historia da un vuelco tremendo y se vuelve oscura. Según fuentes directas del paddock y datos filtrados de la telemetría del mismísimo muro de Alpine,
que jamás salieron en la transmisión oficial. La actitud de Gasly no fue un simple instinto de corredor acorralado. Lo que no apareció en los comunicados oficiales fue un movimiento calculado y letal. La telemetría reveló algo que cambió por completo la perspectiva de todos. Durante esas 3 vueltas críticas donde el francés se dedicó a bloquear de manera criminal a Colapinto, los ingenieros notaron una anomalía brutal. Gasly alteró deliberadamente su mapa de motor, cambiando a una configuración de despliegue máximo de energía exclusivamente en las zonas de DRS. Esto no es defenderse. Esto es usar cada vatio de la batería del monoplaza como un arma arrojadiza para destruir el diferencial de velocidad del rival. Al forzar el despliegue de energía a ese nivel extremo, consumió la batería de su propio coche y arruinó su propia estrategia de carrera. Lo hizo única y exclusivamente para frenar a Franco. No le importó destrozar sus neumáticos ni comprometer sus propios tiempos por vuelta. Fue un sabotaje premeditado, ejecutado con la frialdad de quien prefiere ver arder toda la escudería antes que permitir que un novato sudamericano le arrebate el trono. ¿Pero qué estaba pensando Pierre en ese momento exacto dentro del habitáculo? ¿De verdad creyó que una maniobra electrónica tan grotesca pasaría desapercibida para los analistas de datos del equipo? En la Fórmula 1 moderna no hay secretos. Cada pulsación en el volante queda registrada para la eternidad. Al intentar ocultar su falta de ritmo con trucos sucios, lo único que logró fue exponer su enorme desesperación ante la cúpula directiva. La indignación escaló a un nivel que jamás vi en mis años cubriendo este deporte. Lo que es aún más fuerte, y se rumorea con tremenda fuerza en los pasillos de los motorhomes, es lo que pasó al caer la noche. Terminada la carrera, un grupo de mecánicos del mismísimo lado del garaje de Gasly cruzó sigilosamente al box del piloto argentino. Fueron a pedirle disculpas en privado por la vergonzosa actitud antideportiva de su propio referente. Cuando tu propio equipo de mecánicos, esos tipos que se rompen las manos trabajando en tu coche, sienten la necesidad de pedir perdón por lo que haces en la pista, estás políticamente muerto. Este dato recontextualiza todo el fin de semana. Ya no estamos hablando de una simple desobediencia civil a una orden de equipo. Estamos ante un quiebre moral absoluto. Gasly dinamitó la poca confianza que le quedaba dentro de la estructura francesa. Y mientras el europeo se hunde en su propio fango político, la figura de Colapinto emerge con una estatura gigantesca. El chico no entró en el juego sucio. Mantuvo la cabeza fría a casi 300 kilómetros por hora. Esquivó la trampa mortal en la grava y demostró una madurez que dejó boquiabiertos a los jefes de equipo rivales. En el paddock se rumorea que varios directores técnicos ya están revisando el contrato de Franco para el futuro. ¿Quién tomó esa decisión de mantener un silencio sepulcral desde el muro de Alpine tras semejante bochorno? La inacción de los jefes demuestra que están paralizados, aterrorizados por la guerra civil que se desató bajo su propio techo. Tienen en sus manos a un veterano carísimo que antepone su ego a los puntos del mundial, y a un diamante en bruto que acaba de demostrar que tiene la sangre helada necesaria para ser campeón de la categoría. Esta revelación técnica y humana destruye definitivamente el relato de protección hacia Gasly. El establishment europeo está viendo cómo sus viejas glorias recurren a tácticas de pura desesperación para frenar el avance imparable de la nueva sangre latina. Lo que vimos en Barcelona no fue solo una carrera de Fórmula 1, fue el comienzo del fin para una era en Alpine, y la confirmación de que Franco llegó para ser el dueño absoluto del equipo. Este escándalo en Barcelona no es un simple roce, es una declaración de principios brutal para América Latina. Franco Colapinto demuestra que nuestros pilotos ya no cruzan el océano para ser actores secundarios o escuderos sumisos del establishment europeo. Llegan para liderar y quebrar las viejas jerarquías. El pibe no pidió permiso en la mesa grande, simplemente pateó la puerta y destrozó el cronómetro, dejando claro que nuestra sangre no tolera las tácticas de un líder que se cae a pedazos. Las repercusiones de este quiebre van a sacudir toda la gira europea. Alpine se enfrenta a un dilema corporativo gigante que no pueden ocultar más. Deben decidir si renuevan el contrato de un francés que pone sus caprichos sobre la marca, o si le entregan las llaves del equipo al argentino. El mercado no perdona debilidades, y los jefes saben que este egoísmo les cuesta millones. ¿Hasta cuándo sostendrán a un supuesto líder que la propia telemetría ya desenmascaró ante los ojos de todos? El próximo fin de semana será una verdadera caldera. La tensión en el motorhome será asfixiante, porque Gasly sabe que ahora corre con la soga al cuello y sin el respeto de sus propios mecánicos. Franco, en cambio, llega con la mente fría y el aval de los peces gordos de la Fórmula 1. Si el europeo intenta otra maniobra oscura en pista, su carrera en la élite podría terminar mucho antes de diciembre.
Esto ya no es solo deporte, es pura supervivencia política en el nivel más despiadado. Llegó la hora de la verdad, y el veredicto lo tienen ustedes, no los comisarios de carrera. Y ahora te pregunto a vos, viendo los datos y la telemetría, ¿fue lo de Pierre Gasly un acto de egoísmo desesperado que debería costarle su asiento en la Fórmula 1? ¿O Franco Colapinto ya está jugando a la política mejor que nadie para quedarse con el control absoluto de Alpine? Te leo en los comentarios. Gasly tiene los días contados, y el argentino ya demostró que no vino a ser el peón de nadie.